Hola, espero que se encuentren muy bien y si no, avísenos para que podamos orar por ustedes. Espero que durante este tiempo de clases en línea, la fe de cada uno de ustedes sea más grande. ¿Te parece si oramos? Dios, muchas gracias por este tiempo que tenemos, por este día tan bonita. Gracias por cada uno de los niños que nos está viendo, por sus familias. Te pido que les ayudes a obedecer en sus casas y gracias por esta clase que vamos a estudiar. En nombre de Cristo Jesús, amén. Ya para esta clase seguramente recuerdas sobre qué personaje de la Biblia estamos hablando, ¿verdad? Si no es así, no te preocupes, te recuerdo un poco acerca de quién se trata. Es un pescador de hombres llamado Pedro. Nosotros estamos conociendo cómo fue la vida de Pedro cuando llegó Jesús a su vida, mientras que los adultos de nuestra iglesia están aprendiendo sobre una carta que Pedro escribió con la guía de Dios. Sería muy interesante si ustedes le platican a sus papás o familiares lo que aprenden de Jesús en la vida de Pedro y ellas les cuentan qué fue lo que Pedro escribió en su carta a los creyentes. Si lo hacen, va a ser una plática muy interesante. Te animo a hacerlo. En la clase de hoy vamos a conocer una lección que le dio Jesús a Pedro. Jesús en esta escena ya había hecho muchos milagros antes y había hablado varias veces con un grupo de personas llamados fariseos que no creían que Jesús fuera Dios y aún sus discípulos dudaban. Un día Jesús y sus discípulos fueron a un lugar llamado Capernaum. En ese sitio había unas personas que le pedían una pequeña cantidad de su dinero a los judíos para el templo. Recordemos que antes de que Jesús llegara, el templo era como una iglesia y solo ahí las personas podían acercarse a Dios para pedir perdón por sus pecados. Entonces, estas personas que cobraban el dinero, llamado impuesto, se acercaron a Pedro y le preguntaron, ¿su maestro no paga el impuesto del templo? Sí lo paga, respondió Pedro. Al entrar Pedro en la casa, se adelantó Jesús a preguntarle, ¿tú qué opinas, Simón? Los reyes de la tierra, ¿a quiénes cobran tributos e impuestos? ¿A sus hijos o a los extraños? A los extraños, contestó Pedro. Entonces los hijos no deberían pagar, le dijo Jesús. Pero para no escandalizar a esta gente, vete al lago y echa el anzuelo. Saca el primer pez que pique, ábrela la boca y encontrarás una moneda. Tómala y dásela a ellos por mi impuesto y por el tuyo. ¿Qué podemos ver en este pasaje? Primero, que Jesús todo lo sabe. Esta característica solo Dios lo tiene. Porque antes de que Pedro le contara lo que había sucedido, Jesús tenía una respuesta para ello. Él ya sabía todas las cosas, aún sin estar ahí presente. ¿Sabías que Dios conoce todo de ti también? Él sabe lo que piensas, lo que haces, lo que te preocupa y lo que te enoja, lo que viviste y lo que vivirás. Esto es maravilloso. También en esta clase podemos ver la obediencia de Jesús. El impuesto del templo era un mandato de Dios. Por ello, Pedro sabía que Jesús pagaría este impuesto porque era algo que Dios mandaba hacer. Pero Jesús realmente no necesitaba pagar ese impuesto. Él es el Hijo de Dios. Es como si tus papás compran una casa nueva, pero te piden que pagas para que puedas entrar a tu cuarto. Sería muy raro, ¿no? Así fue con Jesús. El dueño del templo es Dios y Dios no le pediría a su hijo que pague para estar en su casa. Pero para no causar un escándalo y demostrar que cumpliría todos los mandatos de Dios, decidió pagar ese impuesto. Una característica más de Jesús en este pasaje es su poder para hacer muchas cosas. Normalmente, cuando alguien va de pesca, los peces no van nadando en el mar con dinero en su boca. Esto debió ser otro gran milagro. ¿Por qué hizo eso Jesús? Porque amaba a Pedro y nos enseñaba desde ese entonces que Jesús pagaría nuestra principal deuda con Dios. ¿Recuerdas cuál es? Es la paga de nuestros pecados. Pero para esto vino Jesús, para que ya no tuviéramos que pagar por nuestros pecados. Ahora Jesús pagaría por nuestros pecados con mucho sufrimiento y dolor, pero también con mucho amor y alegría. Y algo importante que debes de recordar es que solo de esta manera podemos estar cerca de Dios.
¿Tú crees verdaderamente en Jesús y ya te arrepentiste de tus pecados? No te olvides de lo visto en esta clase, platícalo con tu familia y espero verte muy pronto.